Bueno, primero un saludo a los organizadores, Oscar Sanzana, Alex Vigores, lo mismo a nuestra moderadora, Eliana, y a los escritores que participan en esta mesa, que titulamos, ¿cierto?, Literatura, Lectura y Mediación. Difícil tema. Para aquello elaboré un pequeño borrador titulado Mediación es comunicación, un nexo entre el fenómeno literario y los seres vivos. Un poco para elaborar ya unas primeras preguntas para después llegar a un diálogo con los espectadores. Mediación. ¿Qué es mediación? ¿Qué es mediar en literatura? Es nada más quien se sitúa entre el fenómeno literario y las personas, el público, como mencionaba Ángela, es quien impone este rol en sociedad, o es el poeta solamente quien adánico, ¿cierto?, nombra por primera vez los animales sin nombre, lo desconocido, o debiese ser un nodo o punto de cruce nada más impersonal entre los seres y el hecho literalizado. Es una figura oral anónima que desaparece en la noche de los tiempos antes de dar al próximo la posta del conocimiento. ¿Es un oficio meramente oral o es el chamán de la tribu que cuenta a sus pares los mitos fundacionales del pueblo, las leyendas que conforman su relato? ¿O es acaso el rapsoda que en la antigua Grecia recitaba de memoria los poemas homéricos en el ágora? ¿O es quien recitaba de memoria, o es aquel monje japonés del siglo XII, aquel que elaboró los llamados kamishibai, suerte de drama de papel o emakis, que consistían en una serie de imágenes y versos en papiros, casi como un cómic o manga? ¿O es acaso el escriba, aquel abad que en los monasterios y primeras universidades construidas en el medievo resguardaba el conocimiento y hasta lo escondía de las masas? ¿Es acaso el vendedor de diarios del siglo XIX que gritó en medio de las primeras ciudades modernas y que vendía sus periódicos no solo con fines periodísticos, sino también con fines literarios? Pues antaño, recordarán, se incluían cuentos, crónicas, poemas. En estos ejemplos, me parece, podemos ir vislumbrando lo que significa la mediación. Mediación para mí, a modo personal, es un medio primero, según mi impresión, un medio de comunicar. Un medio, hoy por hoy, también es una red social, una reunión vía Zoom como esta, online, una lectura en Internet. El fenómeno de la mediación ha cambiado y se ha recreado a través de los tiempos. En las últimas décadas hemos notado que en la sociedad moderna, la sociedad de libre mercado en la que vivimos, de la técnica, de los avances materiales, de la lectura, de la literatura online, en redes sociales, esta es considerada, si es que, un espectáculo, un evento o show de varieté. Esto se mezcla también con la sociedad de masas, ¿cierto?, en la cultura de la televisión y muchos otros fenómenos. Nosotros sabemos que la literatura es mucho más. Por otro lado, este presente también supone nuevos retos. Gracias a la técnica, hoy es posible escuchar a un poeta en Finlandia o un cuentacuentos en Argelia al segundo. Más aún, gracias a Internet somos capaces de conocer todas las vanguardias, todos los movimientos literarios de la historia, en todos los países del mundo. Esto es un cambio radical en comparación a las generaciones anteriores. Este cambio se viene dando desde hace varias décadas, pero por culpa de la problemática sanitaria mundial, esto se vino a recrudecer en estos últimos meses. Vemos que esta situación de claustro, de soledad, repotenció esta aldea global, multiconectada, por esta necesidad de comunicarnos. En unos meses vimos una explosión de editoriales independientes, revistas digitales, talleres a distancia en los que he participado. Hoy, más que nunca, un taller ya no es solamente un texto, ya no es solamente un texto escrito, sino también un video, una imagen, una canción. Muchos otros escritores lo han mencionado también, que ya las antiguas formas de clasificación en el arte, en términos comunicativos y artísticos, está caducando, o va a caducar definitivamente en un tiempo más. El arte, según mi impresión, tiende a la mezcla, al pastiche, al cruce de disciplinas, a la hipertextualidad. Si los escritores, los mediadores, logramos captar la atención de las nuevas generaciones, explicándoles que la literatura no es solo un libro clásico, que tienen que leer cada 2 meses para hacer una prueba de comprensión lectora, por ejemplo,
su recepción de la literatura me parece va a cambiar. Al ampliar su visión de la misma, podemos también explicarles que la literatura es un fenómeno que comenzó desde que el humano es humano. Lo mismo la mediación literaria. Hablar de mediación es hablar de lenguaje. Mediar es comunicar simplemente. Los humanos, el Homo sapiens sapiens, desde que es consciente de su conciencia, crea el lenguaje para construir su cultura y evolucionar a una sociedad más compleja. Los hombres, por tanto, necesitamos del lenguaje para sobrevivir, porque necesitamos a los otros. Esto a veces significa una creación de realidad deliberada, sujeta a un poder, un líder, un Estado. Quien controla el lenguaje controla a los hombres. Por tanto, quien está en medio del corazón de los pueblos es capaz de construir a la cultura. Por tanto, el rol de mediador es fundamental en este enfoque, sobre todo si éste decide situarse fuera del poder, fuera de los estados para construir una cultura original, que resuene con el sentimiento profundo de su tribu. Esta imagen para mí es la imagen de mediador que a mí me interesa y en la que me gustaría situarme, si es que a nivel personal. Como se mencionó al principio de la presentación, creo que debo hablar también de mis oficios, mi oficio de periodista, de comunicador social, de poeta y sobre todo de bibliotecario y de gestor cultural. Actualmente trabajo en la biblioteca de la Universidad Andrés Bello, donde desde 2017 desarrollamos el Centro Lector Porque Leí, que es un concepto nuevo que se viene desarrollando en otros países, pero que en Chile no ha explotado todavía y que propone crear un espacio para toda forma de interés literario, sea una charla, un taller o simplemente un espacio para intercambiar libros, lectura. No es solamente un espacio para escritores formalmente, sino también para lectores y más aún para personas ajenas a este arte que no lo conocen. La idea es crear un espacio para atraerlos, en mi contexto para atraer a los alumnos, claramente. Es una instancia que se hermana, me parece, también con la teoría de la recepción, que es un movimiento de crítica literaria que surge en la hermenéutica como respuesta a la falta de importancia que se le da al lector, que se le dio al lector por muchos años. Según este enfoque, el lector es el que recepciona y difunde el texto, no así el autor o solamente la editorial. Es él quien lo recomienda, incluso es él el que rellena los vacíos del argumento muchas veces del propio libro. Crea personajes nuevos, inventa un final. Los mayores ejemplos de este fenómeno lo vemos en textos de Humberto Eco, por ejemplo, de Jorge Luis Borges, que apela a que los lectores sean cómplices, apela a un lector que cree finales, cree nuevos personajes. En síntesis, en los años que logramos levantar este proyecto, se logró convocar a un buen número de participantes. Por dar algunos ejemplos, se hizo una lectura poética guiada en el Cementerio General de Concepción, que aquí hay muchos poetas que participaron en esa visita. También se ha invitado a editores, cuentacuentos, cantores populares, se hicieron exposiciones fotográficas que mezclaban poesía con imagen, venta de libros, entre otras actividades. Ahora, en paralelo, he participado en diferentes colectivos artísticos, entre los que cabe mencionar Sujeto a Discusión, que era más bien un grupo poético de lecturas, sobre todo en bares y centros culturales, en donde la idea era repotenciar los espacios urbanos olvidados, sobre todo la bohemia penquista, para acercar un poco a la gente que estaba en esos círculos y no tenía una cercanía muy directa con la poesía propiamente tal. Es un grupo además que se desarrolló vía chat, vía Facebook. La mayoría nos conocimos en talleres y lecturas justamente de manera informal. Aquí cabe mencionar el taller de Alexis Figueroa, de Omar Lara, Tulio Mendoza, ahí yo fue donde los conocí. También he participado en otros grupos, como Fenómenos Paranormales, a cargo de Conde Marzo, después Cóctel Lírico, como mencionaba Ángela también, el colectivo de artes mixtas. Con estos grupos desarrollé más lo que es la intervención y la performance, que es un fenómeno aparte. Esta idea de irrumpir en los espacios públicos, de incidir en la urbe. Esto ya es más mediar justamente entre el mundo lector y el fenómeno poético. Creo haber desarrollado una labor ahí de mediación literaria, pero sin estar consciente de ello. Nunca tampoco he tomado cursos de mediación. Por tanto, en lo personal desconozco si sirve tomar cursos. Mi interés apunta más bien al fenómeno poético, como les mencionaba, que se aleja tal vez de la literatura a veces y de la academia o de la enseñanza formal. Es un fenómeno aparte.
En este tiempo también participo en antologías literarias, antologías como Nublado Variando Parcial, con ediciones LAR, Budlitzer, a cargo de Jorge Montalegre, donde se antologan, por ejemplo, textos inspirados en la música chilena y universal. Eh, También está la antología de escritores del Zaguán, que ayer mencionó Muñoz Coloma, que fue un fenómeno también que sucedió en ese centro cultural y que muchos de nosotros fuimos antologados en ese libro. Eh, bueno, y en este tiempo también empiezo a hacer mis primeras producciones. Están Los Colores de la Tribu, con Editorial Alto Horno, que se presentó temprano. Poemario que justamente trata de tribus urbanas, la irrupción del Spanglish, por ejemplo, en desmedro de la aldea global, el cine y todo lo que estamos viendo hoy en día. Eh, bueno, también está Poemas y Hiperpoemas, que edité con Casa Literae. Ahí ya más investigué a fondo lo que es la hipertextualidad solamente, la aldea global. Esto lo mezclé creé poemas desde links de internet. Ahí fui creando desde videos, desde cómics, desde imágenes, textos propiamente tal, poéticos, tratando de mezclar estos dos mundos a ver si podía resultar. Son textos que se inspiran en un sinfín de otros textos. Es una suerte de hipertextualidad, justamente. Me basé en la novela de Juan Luis Martínez, por ejemplo, la nueva novela, que explora los límites del lenguaje. Es un texto que está formado de citas, por ejemplo, no de versos originales. El propio autor se reconoció de que ninguno de esos versos era propio. El texto de Exit, Francisco, por ejemplo. disculpa, ¿te puedo pedir que vaya cerrando, por favor? ¿Sí? Gracias. Eso en general, solamente hacer unas primeras preguntas para desarrollar un diálogo posterior. Si alguien se quiere extender en estos temas, ahí podemos charlar un poco más al respecto. Muchas gracias, Francisco. Nos dejaste muchas interrogantes, así que a ver si nos damos un tiempo para pasar por ellas. Gracias. ¿Tenemos alguna pregunta? Hola. ¿Los presentes? ¿Sí? Hola. Oscar, hola. Por acá. Hola, hola. Hola a todos y todas. Sí, más que una pregunta, me gustaría hacer una reflexión general. O sea, primero encantado con la mesa, súper buena, he estado como bien atento, interesante todo, y en realidad una de las cosas que les quería compartir era que a partir de lo que ha sido este seminario, no sé si con otras personas hemos conversado que nos hemos dado cuenta que hay un montón de temas y que es súper urgente empezar a abrir los debates y los encuentros necesarios para poder hablar estos temas y hacer cosas. ¿Ya? Yo creo que, por ejemplo, la mediación, he estado escuchando atentamente lo que se señalaba, por ejemplo, desde la experiencia de lo que dijo el Pancho, lo que dijo Ángela también respecto a las nuevas generaciones, cómo empezar también, o sea, hay una tarea importante por delante y es cómo generar audiencias, cómo generar público y cómo acercar la literatura y el arte en general, diría yo, a nuevos públicos, ¿ya? Entendiendo que acá igual hay tanto como una forma de visibilización de lo que ya está, como también de invitación a la creación justamente. Entonces yo creo que igual el desafío es grande, y se agradecen todo lo que también ha hecho Tati en torno a la mediación. Me parece que es súper necesario en estos tiempos. Y dejarles como ahí al panel, ¿cómo ven ustedes el hecho a propósito de, bueno, ya algo mencionaban en relación al tema de la virtualidad, a propósito de la crisis sanitaria que estamos viviendo, todo se ha dado en un marco de virtualidad. De hecho, antes de iniciar este seminario, también teníamos como un poco la duda de si iba a funcionar o no por el tema del público, y la respuesta ha sido pero increíble. Había mucha gente conectada en todas las mesas, entonces realmente es algo que es muy gratificante. Le quería preguntar cómo ven el proceso en los meses venideros, considerando que vamos a estar entrando y saliendo probablemente de la situación de crisis sanitaria, y cómo podría a lo mejor, si se le ocurre, cómo podría mejorarse colectivamente el tema de la mediación, o qué le gustaría implementar, o sea, de qué forma ven cómo podríamos llegar a esos públicos. Es que cuando empezó la pandemia, da la sensación que con este encierro íbamos a tener mucho tiempo y dijimos aquí iban a salir un montón de libros cuando termine esta pandemia, pero después con el tiempo, cuando todo se fue, entre comillas, normalizando, pero en el encierro,
los muchachos tienen más clases, más guía, más tiempo que no tienen para ello, y los más grandes tenemos más tiempo de trabajo, nos dan más cosas, nos llenan más de cosas, y ese tiempo que pensábamos que íbamos a tener tal vez no lo tenemos como creíamos. Pero por otra parte, siento que esta experiencia nueva, que es, siempre las experiencias nuevas son inspiradoras, porque te permiten conocerte y te permiten conocer otras cosas. Entonces, creo que aunque el tiempo no nos sobra todo lo que pensábamos, bueno, uno tampoco escribe cuando el tiempo le sobra, uno siempre tiene que hacerse el tiempo de alguna forma, porque si no los libros no salen, esa es la verdad. Entonces, más que el tiempo que no tenemos, aprovechemos la inspiración de una experiencia nueva, buena, mala, como se quiera, pero una experiencia nueva de la que hay que aprender. María Cristina. María Cristina, por favor, adelante. Frente a esta inquietud, ¿cierto?, de cómo continuamos hacia adelante, yo creo que todos tenemos hambre de hablar y de presentar y de contactarnos con otros en cuanto a lo que nos apasiona, que es la literatura. Así que un ruego para Óscar y Alex, continúen. Esta es nuestra primera experiencia y le sentimos con gusto a poco. Cateteen frente al Consejo, frente al GORE o frente a cualquier institucionalidad que a veces se nos pone mezquina. Pero sigan cateteando, que nosotros vamos atrás. Acuérdense de la figura de los patos cuando vuelan, ¿cierto? Uno va adelante y todos vamos detrás volando, así que bien ordenaditos. Cateteen, porque es fantástica esta experiencia. Y es más, propongo un tema para el próximo ciclo, que sea, por ejemplo, narradores y poetas. Yo soy esencialmente cuentera, pero tal vez un ciclo de narradores y de poetas. Eso. Muchas gracias. ¿Alguien interesado en ampliar el tema? Quisiera leer un comentario de Rodrigo Alarcón, que dice así: una de las cuestiones claves de la mediación es enlazar las necesidades de las comunidades. Ese es el verdadero sentido de la mediación, caminar hacia una democracia cultural, donde las comunidades estén y sean parte del proceso, y no solo girar en torno al acceso, que tiene que ver más bien con la idea de democratización que impulsan las políticas culturales de los estados y gobiernos, que ya sabemos qué significan. Dicho eso, en estos momentos y en estas condiciones, el sector de la educación pública, tan abatido en estas décadas, requiere de contenidos y oxígeno, por así decirlo. Ahí pueden, en estas condiciones, haber un espacio de manera que ayude a aliviar y matizar la estrechez que están viviendo las comunidades escolares. ¿Qué les parece la reflexión que hace Rodrigo a propósito de la mediación, ¿cierto? De cómo llegamos a estos públicos, ¿no es cierto?, a los estudiantes, en definitiva, a las nuevas generaciones, que incluso fue un tema que apareció en una reunión previa que tuvimos con los convocados el día de hoy. ¿Alguien quisiera comentar? Sí, a mí me gustaría intervenir justamente en esa temática que es en la que me he intentado envolver, desarrollar. Habría que decir primero de que no debemos satanizar a los medios comunicacionales, o sea, justamente el tema de hoy día son los medios. Es un medio más humano solamente. Nosotros como sociedad judeo-cristiana tendemos a satanizar las cosas, verlas como algo malo, algo nuevo, pero no es así. Si cambiamos ese paradigma, a las nuevas generaciones les podemos comentar justamente, como decía en un principio, de que un texto es el libro digital que están leyendo, un video. La concepción de texto ha cambiado a través de los años.
Entonces, y de hecho, a mí es de mi interés lo que va a suceder en unas décadas posteriores. Yo amo el libro físico, sigo queriendo el libro físico, pero me parece que el futuro está en el libro digital. No, nunca va a desaparecer el libro físico, eso es muy difícil que desaparezca. Siempre se va a mantener en nuestro corazón, siempre va a estar ahí dando vueltas, circulando, pero el libro digital supone una nueva situación, en donde ya podemos al segundo descargar un libro de otro país, enviárselo a otro escritor, a otra editorial fuera de tu país. Entonces, para mí ese es el camino, no satanizar, estar conscientes en el presente que vivimos y tratar de incidir en ese presente, no tratar de escaparse de él, evadirse, sino incidir en él, molestar dentro de él, para dentro hacer el cambio. Gracias, Francisco. ¿Alguien más? ¿Sí? Permiso, sí. Adelante. Yo difiero con Francisco. Es decir, yo me pongo al lado de Marshall McLuhan en su aldea global. Creo, y me estoy dando cuenta, de que soy apocalíptica en esto del libro, solamente en el libro, nada más en los medios de comunicación o en las formas de comunicarnos, pero sí en el libro. No hay mayor placer que tener un libro en la mano, sentir flor, tocar su papel, sentarse cómodamente en un rincón o en la calle o en la micro y tener ese libro en la mano. Creo que soy apocalíptica en cuanto a los libros. Gracias. Bueno, la diversidad, ¿no es cierto?, es parte del espacio de comunicación, es lo que queremos fomentar también. ¿Alguien que quiera hacer un último comentario o alguna última pregunta a alguno de los panelistas? Yo quisiera hacer una intervención, por favor. Claro. Chuta, son hartas cosas. Bueno, tremendo tema la mediación de la literatura. Yo soy profesora, otra vez lo digo. Me llamó mucho la atención lo que dijo Tati respecto de cómo acercar la literatura en los colegios. Yo trabajo en un CIA, tengo adultos no lectores que están haciendo enseñanza básica, tengo cabros chicos que son súper revoltosos, tenemos de todo, tenemos estudiantes desde los 14 hasta los 70 y tantos años. Entonces es un zoológico humano. Pues, personalmente trato de buscar literatura de todo tipo, que sea súper digerible, especialmente que sea de un lenguaje fácil, que sea contextual a la realidad de los chiquillos, porque eso es lo que lo hace significativo y lo que rompe un poco el canon de la literatura tradicional, que los chiquillos lo asusta un poco y los espanta. Trabajo mucho con las revistas mochas, trabajo mucho también con la literatura que puedo encontrar en redes sociales. Y respecto a lo que decía Francisco también, y lo que decía Ángela sobre la mediación digital, temazo, o sea, los profesores en este momento podemos dar cátedras de cómo nos podemos adecuar a este contexto de la pandemia. O sea, hemos empezado a utilizar y buscar plataformas de todo tipo, Canva, Fedora, Filmora 9, perdón, haciendo cápsulas de video, tratando de conquistar a los chiquillos de cualquier forma, y que también es un tema, la accesibilidad que tienen los chiquillos a las redes. Nosotros trabajamos en un contexto de vulnerabilidad del 100%, y tenemos que encontrar la forma. O sea, nosotros, por ejemplo, no hacemos clases virtuales con G Suite, no hacemos clases en un horario específico, trabajamos con puro WhatsApp, con puro Messenger de Facebook, con Instagram. Por eso las redes sociales son lo que es más accesible y lo más democrático, entre comillas, para poder difundir y mediar. Lo que sí, una cosa, el romanticismo del papel, por supuesto, es una cosa que no nos deja ni nos abandona. Yo soy una fanática del libro, por supuesto, y creo en ese romanticismo, en las cartas, por supuesto, pero hay una cosa que no hay que negar, y que es el impulso que ha tenido la literatura digital desde las fanfics en el año, no sé, 2005 y de ahí en adelante, cuando los chiquillos empezaban a escribir sobre sus fantasías con sus ídolos, ¿cierto? Con los cantantes, qué sé yo, los actores. Todo eso son expresiones emergentes de la literatura que no se pueden negar y que es una cuestión que viene avanzada.
hay que entender que los chiquillos son quizás no multitarea, pero sí multipantalla. El impacto que tienen los medios digitales en ellos son enormes, pero esa facilidad que tienen no pasa más allá de ser la capacidad que tiene uno mismo para leer. O sea, uno les puede facilitar literatura digital a los chiquillos, pero va a ser lo mismo que a mí, por ejemplo, me pasaran un manual de mecánica, yo no tengo idea. Entonces también la tarea está en eso, en poder gestionar también en los chiquillos esta habilidad que tienen con las tecnologías y encauzarla a una cuestión que sea mucho más significativa, y enriquecedora para su experiencia. Eso, muchas gracias. Yo en mi primer libro justamente exploré un poco esta temática, pero desde la visión de Sartori, que no sé si conoces a ese autor. Justamente él habla de la aldea global y de la videósfera, que es un fenómeno, claro, que se viene dando hace varios años, en los años 90, ya de la irrupción de los medios masivos de comunicación, la televisión sobre todo, pero que después en redes sociales esto empieza ya a una segunda evolución, a una segunda situación, que ya es recrudecida. O sea, vemos que las personas en vivo te muestran su vida, en vivo te muestran el día a día. Entonces, claro, esta situación me parece, para mí, es una oportunidad. A mí me encanta disentir en esta mesa, me gustó el comentario, justamente, porque yo lo veo como una oportunidad, no lo veo como algo malo. Ahora entiendo de que si nosotros nos abrimos completamente a esta situación, vamos a perder la esencia, vamos a perder nuestra esencia como escritores, como quienes amamos el libro, quienes amamos el libro como objeto. Justamente es solamente aceptar esta situación pero a forma de resistencia, saber justamente quiénes somos, no olvidarlo, pero entregarse a esta situación solamente, para que salgan nuevas oportunidades. En general yo me he basado en esas temáticas. Ahora podemos extendernos más, tal vez, ahí en redes sociales, después nos comentan a los escritores. Claro, por temas de tiempo yo creo que ya estamos cerrando. Te agradezco mucho, Francisco. Bueno, agradezco a cada uno de los panelistas. Quisiera hacer quizás una pequeña, muy breve conclusión. Cada uno fue aportando un concepto distinto, ¿no es cierto?, de cómo entendía la mediación, de cómo ejercía la mediación, y también de cómo ejercía su oficio de escritor, de escritora, de poeta. Me pareció también muy interesante que pasáramos por la figura de Víctor Jara en el contexto como del día de hoy, ¿no es cierto?, principalmente porque también justo Francisco habló de, ¿no es cierto?, del lenguaje como un poder, de quién está en el corazón del pueblo, ¿no es cierto?, y quizás ahí tenemos una figura que nos es transversal. Quizás ahora nuestra tarea es hacer que nuestros escritores regionales estén en el corazón de la región también, ¿no es cierto?, y que a través de estos ejercicios, ya sean virtuales, ya sea que desarrollemos otras instancias, volvamos a alguna carta, generemos algún material, ¿no es cierto?, que nos permita seguir difundiendo, ¿no es cierto?, los procesos creativos de los escritores y las escritoras de la zona. También logremos instalar, ¿no es cierto?, en el corazón de este pueblo, de esta región, sus escritos, sus obras, sus creaciones, para seguir impulsando un movimiento que nos permita leer con placer, atender a las problemáticas de la escuela, como decía, estar conectado con la contingencia social, y desde ahí generar un fomento de una lectura que tenga sentido también en nuestro territorio. Así que solamente cerrar con esa reflexión. Lo más seguro es que puede que algunos la compartan, que otros no. Para mí ha sido un verdadero placer estar con ustedes, un momento de mucho aprendizaje, y nada más que eso, agradecer el trabajo colaborativo que se ha dado y que ojalá sigan apareciendo más oportunidades como esta, que las sigamos sosteniendo en el tiempo, que es lo que nos dará, ¿no es cierto?, esos procesos de crecimiento y de compartir el arte que nos humaniza, ¿no es cierto?, la literatura, la lectura, la palabra.